Continuemos con el cálculo de los coeficientes MFCC. Lo siguiente que vamos a hacer es procesar el espectro con cada uno de los filtros que definimos en el video anterior. Y ese procesamiento lo que va a hacer es calcular el producto punto entre el espectro y cada uno de estos filtros. Producto punto o producto interno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos producto punto entre el espectro y el filtro H0. Recuerden que producto punto, producto interno, lo que hace es multiplicar entrada por entrada. ¿Okay? Si se quiere podemos escribirlo como en continuo con integral. Integral entre S chevron de F y H0 de F. Integramos con respecto a F y eso sería el producto punto. En discreto sería una sumatoria de las muestras, del producto de las muestras, en vez de integral. Bueno, entonces, hecho ese producto punto, luego hacemos lo mismo con cada uno de los otros filtros. Aquí hacemos producto punto entre el espectro y el filtro H1, que este filtro vale, la mayoría de los filtros valen 0 en muchas regiones y están restringidos solamente a un cierto rango pequeño. Y hacemos lo mismo con cada uno de los otros para finalmente calcular el producto punto entre el espectro y el último filtro. Luego viene el paso de aplicar estos filtros, recordemos que lo que simulan es la respuesta de cada una de las regiones de la cóclea al sonido, simulan los filtros auditivos. Lo siguiente es aplicar la transformación a la amplitud. Recuerden que la cóclea tiene una respuesta compresiva y acá la compresión la vamos a hacer por medio de la operación logaritmo. Entonces, a cada uno de esos productos puntos les vamos a aplicar el logaritmo. Entonces, aplicamos logaritmo a cada uno de ellos. Y entonces vamos a obtener una secuencia que, para usar las mismas letras que vienen en el libro, no me gusta mucho, pero vamos a usar la secuencia S mayúscula. Entonces obtenemos S mayúscula 0, S mayúscula 1 y S mayúscula M1, eso es un vector. Por cierto, en la mayoría de implementaciones el valor de M anda por ahí entre 25 y 40, se usan entre 25 y 40 filtros. Bien, entonces, una vez que tenemos el vector S mayúscula, aquí S mayúscula, lo que hacemos es calcularle la transformada de Fourier o transformada de Fourier inversa, va a dar lo mismo. Y con eso vamos a obtener un vector C minúscula. Puse la notación de vector. Ok, entonces ese vector va a tener la misma longitud que el vector S, es de tamaño M, va desde C0 hasta sub M-1. Por último, para hacer los coeficientes MFCC, se ha visto en la práctica que para el reconocimiento del habla, por ejemplo, son útiles solamente los 13 primeros. Entonces, típicamente vamos a llegar hasta C sub 13, déjenme ponerlo acá, y de ahí en adelante cortamos y el resto lo descartamos. Ok, además, para hacer reconocimiento del habla, por ejemplo, no es necesario conocer información sobre el volumen con el que está hablando la persona. El volumen sería el factor constante en S y eso va a estar reflejado en el coeficiente C0. Entonces el coeficiente C0 solo nos da una idea del volumen, de la energía. Entonces para el reconocimiento del habla ese tampoco se usa.
Entonces, los coeficientes kepstrales al final en escala, los coeficientes MFCC van a ser desde C1 hasta C12. Esos 12 coeficientes son muy buenos para hacer reconocimiento del habla. Ellos funcionan como una especie de huella dactilar de lo que la persona está hablando. Resulta que esos coeficientes, independientemente de la persona que esté hablando, independientemente del género, si es hombre o si es mujer, reflejan muy bien los fonemas. Toda A pronunciada por cualquier persona va a tener ciertas características en los coeficientes MFCC. También todo otro sonido, toda letra, E, I, S, F, consonantes. ¿Okay? Entonces funciona muy bien para distinguir los distintos sonidos. Y por eso se usan tanto en reconocimiento del habla. No solamente porque son buenos, sino que por esa característica de ser huella digital, de ser tan comprensiva. Vean que comprimen en solo 12 coeficientes, 12 numeritos, la información del espectro, que típicamente usando transformada discreta de Fourier uno usa uno usa espectros de tamaño 256 muestras, 512, 1024. Este procedimiento reduce cada una de esas ventanas a solamente 12 coeficientes.